adoramos, Señor. Te damos la gloria, la honor, la alabanza, toda la adoración a ti, Jesús. Porque tú entregaste tu vida por nosotros. Porque tú entregaste sin heridas, Señor. Porque entregaste todo tu ser, Señor. Te adoramos. Te damos la gloria, el honor, la alabanza, toda la adoración, Señor, es tuya. A ti, Señor, nuestro corazón. A ti nuestra alabanza, a ti nuestra adoración. Todo lo que somos, tenemos o representamos, Señor. Lo entregamos delante de ti, Señor. Te adoramos, Jesús. Te exaltamos, Señor. Levantamos nuestras voces y nuestro corazón a ti, Jesús. Te rogamos que te glorifiques en nuestras vidas, Dios. Aleluya, Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. Porque Él murió. Te exaltamos, Jesús. Tuya es la gloria, la honra y la alabanza, Dios. Que somos tu nombre, porque tú eres digno, porque tú eres santo, porque tú eres fiel y verdadero. Alabamos tu nombre por tu gracia. Alabamos tu nombre por tu misericordia. Alabamos tu nombre por tu recuerdo, Señor. Tuya es la gloria para siempre, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Volverá por mí, volverá. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Volverá por mí. Aleluya, Jesús, te adoramos. Le esperaré. Aleluya, santo es tu nombre. Bendito sea tu nombre, Jesús. Aleluya. Bendito tu nombre, Padre Celestial. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Voy a invitarle que abra su Biblia, mi hermano, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 15. Gracias, hermanos de alabanza. Mateo 15, versículo 32 al 39. Mateo 15, 32 al 39. Me indican con un amén cuando lo tengan, mis hermanos. Gloria al nombre de Jesucristo. Vamos, Señor, hermano, por su presencia, por su bondad, por su misericordia, por su fidelidad. Amén. El Señor es bueno, es fiel. Y damos gracias a Dios porque lo conocemos, porque se reveló a nuestras vidas. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces los discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, lo partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde preciosa que tú nos das, Señor, en la que podemos estar en tu casa para alabar y glorificar tu nombre, hemos venido, Señor, a levantar nuestra adoración, nuestra ofrenda de alabanza delante de ti, Señor. Y queremos suplicarte, Señor, que tú te glorifiques y recibas, Señor, nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor. Queremos suplicarte, Padre Celestial, que bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, que bendigas su corazón, que bendigas su vida con tu palabra, Padre, que multipliques bendición sobre nuestros hogares, Señor, y sobre nuestro corazón, sobre todo, Señor, sobre nuestro espíritu y nuestra alma, Señor, sean edificadas por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que limpies los aires, te pedimos que limpies este lugar, te pedimos que santifiques nuestro corazón, nuestras vidas, para que no haya estorbo, para que no haya impedimento, Señor, y podamos hacer, Señor, o podamos ser, mejor dicho, Señor,
esos vasos útiles, esos vasos limpios donde tu palabra pueda ser depositada, y seamos, Señor, como esa tierra fértil donde tu palabra entre como semilla poderosa, Señor, y genere ese fruto de justicia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Damos gloria a Dios, hermanos, por su fidelidad. Amén. Qué bueno que decidimos estar aquí hoy, qué bueno que podemos estar aquí hoy, qué bueno que el nombre del Señor sea glorificado en nuestras vidas el día de hoy. Gloria a Dios. Este milagro, hermanos, que acabamos de leer, puede ser que sea confundido por la alimentación de los 5,000, que también se narra en los 4 evangelios. De hecho, la alimentación de los 5,000 es uno de los pocos milagros que se relatan en los 4 evangelios. Solamente son unos pocos los que se relatan en los 4 evangelios. Y este milagro puede ser confundido con aquel de la alimentación de los 5,000. A medida que los años van pasando, hermanos, nos damos cuenta de que hay cosas que suceden a nuestro alrededor, y no podemos dejar de notar que la maldad, hermanos, se va haciendo más y más notoria. Hay, o había, mejor dicho, un criterio en los noticieros que hoy parece ser que ese criterio se ha olvidado o se ha dejado de lado, y todavía hay buenos noticieros que todavía censuran ciertas notas, que todavía procuran mantener limpias las noticias, pero hay otros que, ay Dios mío, son una basura. Sinceramente, hermanos, podemos hablar de periódicos locales como El Peso, por ejemplo, que muestra las notas tal como si no hubiera niños que pudieran ver ese tipo de información. Pero el problema, hermanos, no consiste solamente en el incremento de la maldad, ni tampoco consiste, hermanos, en que poco a poco nos hayamos acostumbrado o nos hayamos ido acostumbrando a ella. El problema consiste, hermanos, en que nuestro intento ha sido siempre el de buscar culpables, y en ese intento de buscar culpables mucha gente ha caído en el error de culpar a Dios, cuando en realidad lo que estamos viendo, hermanos, no es más que la consecuencia lógica de lo que por tantos años el hombre ha ido sembrando. Hemos ido sembrando corrupción, hemos ido alimentando la corrupción. Mucha gente se queja de la corrupción, de los gobiernos corruptos, pero mucha de esa gente que se queja es la misma que le da el billete de 500 al tránsito, es la misma que le suelta el billete de 200, de 100, de 50 a las autoridades con tal de esquivar algún trámite burocrático, y son los mismos, o somos los mismos que nos quejamos. Hace algunos días un tránsito detuvo a una persona que llevaba de ride a otra en un carro, y la persona que iba manejando sacó obviamente su licencia, se la dio al oficial, al tránsito. El tránsito estaba haciendo o iba a hacer la infracción, y la persona que iba de copiloto, que iba de ride, se bajó a ofrecerle dinero al oficial. Y el oficial le dijo a la persona, bueno, primero el conductor le dijo a la persona que iba con él que no era necesario, que él no acostumbraba a darle dinero a los tránsitos y que no era una práctica correcta. Pero esta persona insistió con el tránsito, y el tránsito obviamente le dijo a la persona, dijo, no, es que eso me lo hubiera dicho antes, ahorita ya empecé a hacer la infracción, ya no la puedo cancelar. El asunto es, hermanos, que esa maldad se ha infiltrado en todos los estratos sociales, en todas las esferas sociales. No podemos hablar nosotros, hermanos, de que los corruptos son solamente los grandes banqueros, los grandes políticos, los que están en la cima, porque, hermanos, desde la planta hasta la coronilla, el hombre se ha corrompido. En nuestros tiempos estamos viendo, hermanos, estamos cosechando el fruto de toda aquella corrupción que quizá en otros tiempos estaba muy por debajo del agua, muy por debajo de la mesa,
pero que en nuestros días, hermanos, ha rebasado totalmente a las leyes, ha rebasado completamente a los sistemas de gobierno. En estos días el hermano Ebel me mandó una foto de Ciudad Madera, que era la comandancia de la policía ministerial, algo así, ¿no? De la estatal. Ya no hay policía estatal. Ahora los que gobiernan, hermanos, son los sicarios, son los traficantes, son los narcotraficantes. Usted va a la sierra y no conoce a alguien de por allá, hermanos, muy probablemente que lo asalten, muy probablemente que le suceda algo, porque ya no hay leyes, hermanos. A usted le roban una troca aquí y allá la traen usándola como si nada, hermano. Ni siquiera necesitan cambiarle las placas. Estamos viviendo tiempos, hermanos, en los que la maldad se ha multiplicado, hermanos, y muchas veces hemos escuchado la tan socorrida frase: y si Dios es real, ¿por qué permite que pasen todas estas cosas? Y si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanto crimen, tanta corrupción, tanta hambre, etcétera, etcétera? Y es, amado hermano, la consecuencia lógica de lo que hemos venido sembrando a lo largo de mucho tiempo. Y lo cierto, amado hermanos, es que a pesar de todo esto que estamos viendo, a pesar de toda la situación negativa que pudiéramos ver en el mundo, hay una verdad que es ineludible. Hay una verdad, hermano, que es indubitable. Hay una verdad, amado hermano, que tenemos nosotros creyentes que valorar, que aquilatar, y es que el Dios en el que hemos creído es un Dios muy, pero muy compasivo. Escuche, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo lástima de toda esta gente. ¿Dice eso? No dice lástima, hermano. Olvídese, y se los dije una vez allá en Urbi, olvídese de que Dios alguna vez llegue a sentir lástima por alguien. Jamás. Jamás, hermanos, porque donde hay amor no hay lugar para la lástima. ¿Me explico? Miren, Santiago 5:11 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Santiago 5:11. Acerca de esto, Santiago 5:11, dice la palabra: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Qué le pasó a Job, hermanos? ¿Cómo le fue a Job? Y sin embargo la palabra del Señor nos dice que tenemos a un Dios muy misericordioso y compasivo. Hermanos, como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen, dice el Salmo 103, versículos 13 y 14. Hace tiempo, hermanos, mientras todavía estábamos en Urbi, yo les hacía esta aclaración: no es lo mismo la lástima que la compasión. ¿Qué es la lástima, hermano? La lástima es ese sentimiento lastimero, precisamente, que lastima, que hiere, que duele, pero que ahí se queda. Yo puedo sentir lástima por cualquier persona, por un mendigo, por una persona discapacitada, por una persona enferma, por una persona con problemas. Yo puedo sentir dolor, yo puedo sentir lástima por esa persona, pero si no hago nada más que eso, se queda en lástima. ¿Qué es la compasión? La compasión es lo mismo que la lástima, pero con un plus. Con un plus. ¿Cuál es ese plus? Que actúo, que hago algo, que no me quedo con los brazos cruzados, no me quedo lamentándome con aquella persona, no me quedo sufriendo con aquella persona. Cuando yo tengo compasión por el necesitado, lo que voy a hacer es tratar de ayudar de alguna manera, de la forma en que yo pueda. A lo mejor no puedo suplir toda su necesidad, a lo mejor no puedo cambiar su vida, a lo mejor no puedo cambiar su mundo, pero puedo hacer una diferencia haciendo algo por aquella persona. Ese es el Cristo que predicamos, el Cristo que nos vio en nuestra miseria, el Cristo que nos vio en nuestra angustia, el Cristo que nos vio en nuestra hambre, en nuestra necesidad, en nuestra sed de Él, pero que no se quedó solamente sufriendo, que no se quedó solamente lastimándose con nosotros, sintiendo dolor por nuestro dolor, sintiendo dolor por nuestra angustia. No, Él obró, Él actuó de una forma especial. Y hoy, amado hermano, nosotros
podemos confiar en que esa compasión de Dios sigue adelante, en que esa compasión de Dios hacia nosotros seguirá hasta el día de la eternidad. Hoy nosotros, hermano, podemos entenderlo y podemos experimentarlo, y debemos buscar experimentar la compasión de Dios para con nosotros. Yo quiero hablarle, hermano, de ese Dios compasivo, el Dios que se compadece de nosotros. Y quiero decirle, hermano, que en medio de toda angustia, prueba e incluso en medio de la tentación, el creyente debe recordar que puede acercarse a Dios y ser salvo, y ser socorrido, y ser ayudado, y ser levantado en alto por parte del Señor, porque tenemos un Dios compasivo. Y quiero que veamos, hermanos, algunas razones por las que afirmamos que Dios es compasivo. ¿Por qué afirmamos que Dios es tan compasivo cuando vemos tanta situación difícil? Escuche, una de las cosas que se necesita, hermano, para poder afirmar que Dios es compasivo y que podemos acercarnos a Él en cualquier situación que estemos atravesando, es porque Él siempre está atento a tu necesidad. Escucha eso. Dice la palabra del Señor, versículo 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. ¿Cuántos eran? 4,000 sin contar mujeres y niños. ¿Sí? Un aproximado de 7,000 personas, más o menos. Escuchen, no tienen que comer. ¿Quién le dijo que no tenían que comer? Jesús está al tanto. Jesús está atento a tu necesidad. Pareciera que no. Pareciera que nadie se da cuenta de tu necesidad. ¿Sigue fallando esto? ¿No? Pareciera que nadie se da cuenta de tu necesidad. Pareciera que pasas desapercibido, pareciera que a nadie le interesa tu situación, a nadie le importa cómo estás, a nadie le importa tu dolor, a nadie le importa si tus hijos se pierden o no se pierden, a nadie le importa si estás enfermo o estás sano, a nadie le importa si te pica o no te pica una garrapata. Pero hay un Dios que está al tanto, que siempre está allí, que siempre está cuidando, que siempre tiene sus ojos abiertos, sus oídos abiertos, su corazón abierto para con nosotros. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 33, versículo 18 al 19, que los ojos de Jehová están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempos de hambre. Hermano amado, usted y yo hoy podemos confiar en que Jesús conoce nuestro corazón, conoce nuestra necesidad, conoce nuestra tribulación, conoce nuestra angustia. Hermanos amados, no pasamos desapercibidos delante de Él. Jesús sabía perfectamente a lo que venía, hermano. Escuche, Jesús sabía perfectamente que muchos de los que lo seguían iban a dejarlo. Es más, el propio Señor Jesucristo en Juan capítulo 6 les dice: ustedes me siguen porque comieron del pan, no me siguen por los milagros, no me siguen por las señales, me siguen porque comieron del pan. Y me llama mucho la atención Juan, hermanos, porque Juan es bien claro. Lo que otros llaman milagros, Juan lo llama señales. Lo que otros llaman portentos, Juan llama señales. Quiere decir que todo lo que Jesús hacía apuntaba a algo, apuntaba a que Jesús es el Hijo de Dios, a que Jesús es el Salvador, es el Mesías, es el que ha venido a darnos el rescate que nosotros necesitábamos. Escuche esto. Jesús, hermanos, tenía sus propios asuntos, ¿sí o no? Él a lo suyo vino. Él tenía un asunto que cumplir. Pero ¿sabe qué, hermano? Él estaba atento. Él estaba atento a las necesidades. Él sabía, hermanos amados, que el hombre por sí mismo no puede sustentarse. Él conoce nuestras debilidades. Él te conoce a ti. Si nos vamos al libro del Apocalipsis, hermanos, hay 7 cartas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, etc. Y a todas y cada una de esas iglesias Jesús les dice una misma frase: yo te conozco, yo conozco tus obras,
Yo conozco tu sufrimiento, yo conozco tu situación, yo conozco quién eres, yo sé quién eres. Hermanos, Él te conoce. Jesús tenía sus propios asuntos, como le decía. Como todos tenemos nuestros propios asuntos. ¿No es cierto? A veces nos damos cuenta de que alguien tiene alguna situación, pero yo tengo mi propia situación. Hay alguien que tiene problemas en su matrimonio, pero yo tengo mis propios problemas en casa. Hay alguien que tiene alguna paciente enfermo, yo tengo mis propias enfermedades. Y tenemos cada quien nuestras propias situaciones en un momento dado. Y quisiéramos quizá poder decir: es que yo estaba en esto, por eso no me di cuenta. Pero hermanos, el Señor sí se dio cuenta. Él sabía a lo que había venido, traía sus propias cargas, sabía que muchos de ellos lo traicionarían, y sin embargo estaba pendiente de todos y cada uno de los que le seguían. ¿Usted le sigue? ¿Sí o no? Porque si usted le sigue, entonces el Señor está al tanto de tu necesidad. Y si tú no le estás siguiendo, el Señor está al tanto de tu problema, de tu necesidad, de tu angustia, de tu enfermedad, de tu crisis. Él lo sabe y Él está al tanto de ti. Hermanos, Él estuvo al tanto, hermanos amados. Cuando el leproso vino a Él, hermanos amados, Jesús se dio cuenta. Él sabía que este hombre tenía una necesidad. Cuando aquel hombre estaba clamando en el camino, aquel hijo de Bartimeo, Jesús se detuvo en el camino porque sabía que había una necesidad. Hermanos amados, cuando aquella mujer viene con el flujo de sangre y toca el manto de Jesucristo, había una necesidad, ¿sí o no? Jesús iba de camino. ¿Por qué? Porque una niña de 12 años estaba muriendo. ¿Sí o no? Escuche esto. Jesús llega a un lugar, había una multitud de gente ahí, y llega este hombre: Señor, mi hija se está muriendo, pero ven, pon tu mano sobre ella y mi hija sanará. No te preocupes, Jairo, yo iré y le sanaré. Y va con una multitud, hermanos. Está la multitud ahí, pero llega uno, y por ese uno Jesús va de camino a aquella casa con toda la multitud. Pregunta: ¿estaría ocupado o no estaría ocupado? Pero va de camino por ese uno, por ese Jairo, y va con urgencia, ¿sí o no? Mi hija se está muriendo, Señor, está en agonía, está agonizando. Ven, pon tu mano sobre ella para que sea sana. Y Jesús va de camino, pero de repente, a medio camino, el Señor se detiene. ¿Quién me ha tocado? Señor, mi hija se está muriendo. Sí, pero ¿quién me ha tocado? Pero Señor, está urgente, mi hija se está muriendo. Sí, pero hay alguien que me ha tocado. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y se detuvo en el camino. ¿Dejó sin respuesta a Jairo? No. Al contrario, el milagro fue mayor. ¿Sí o no? Porque ¿qué es mayor, hermano? ¿Que una persona enferma sane, o que un enfermo o que un muerto resucite? El milagro fue mayor para Jairo, pero Jesús se detuvo en el camino por una mujer. ¿Quién era Jairo, hermanos? Un principal de la sinagoga, el pastor de la iglesia. Pero Dios se detuvo, Jesús se detuvo por una hermanita de la congregación. Y no minimizo a la hermanita de la congregación. Simplemente quiero hacerte ver que Jesús se detuvo. Se detuvo porque vio que había una necesidad. Se detuvo porque sabía que había una necesidad. No he venido a dar al mundo, he venido a las ovejas perdidas de Israel, le dijo Jesús a una mujer. ¿Se acuerdan? No está bien echar el pan de los perrillos, de los hijos a los perrillos. Pero aquella mujer le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Aleluya! ¿Qué le dijo Jesús? No, búscale, para ti no hay. No, Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase conforme a lo que tú quieres.
¿Por qué, hermano? Porque Él está atento a tu necesidad. Porque Él está atento a nuestra necesidad. Él sabe de que tenemos necesidad. Él sabe cuando hay hambre. Él sabe cuando hay problemas. Él lo sabe todo. Dicen que había una mujer anciana, sola, viuda, y no tenía que comer. Y empezó a orar. Y en su oración, sin darse cuenta, empezó a levantar la voz: Señor, ten misericordia, Señor, no tengo nada que comer. De repente pasaron por ahí los cholos del barrio, empezaron a escuchar la oración de aquella vieja loca, y dijeron: vamos a hacerle una broma a esta vieja loca, vamos a comprar mandado y se lo ponemos en la puerta y a ver qué cara hace. Y llegaron con una canastota enorme de comida, hermanos, y tocan a la puerta y salen corriendo a esconderse en una esquina y a ver la reacción de aquella vieja loca. Y empieza la vieja loca: Señor, gracias por darme de comer, Señor, yo sabía que tú no me ibas a fallar, yo sabía que te ibas a darme de comer. Y aquellos salen de la esquina risa y risa: vieja loca, nosotros fuimos los que le compramos la comida y se la trajimos. Gracias, Señor, por usar estos cuervos, Señor, gracias te doy. Hermano, Él está al tanto, Él está ahí. A Él no te le pasas de escondido, a Él no te le vas infraganti. Hermano amado, Él te va a saciar en tu necesidad, porque Él es muy compasivo. Él sabe de que tienes necesidad, así que ven a Él. No te creas esconder de Él, no creas que a Él le pasas desapercibido. Él está al tanto de tu necesidad. Dice la palabra del Señor: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente, el occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Por qué? Porque Él tiene compasión de nosotros. Porque Él tiene compasión de nosotros. Él está al tanto de tu necesidad. Afirmamos que Dios es muy compasivo y que podemos acercarnos a Él en cualquier situación que estemos atravesando, hermano. Primero, porque Él sabe de que tenemos necesidad. Él está al pendiente de nosotros. Segundo, porque Él no escatima su poder para darnos lo que necesitamos en nuestra vida. Escuche, lo que necesitamos. Que de repente: ay, Señor, yo necesito un abrigo de mink. No necesitas una chamarra, algo que vestir. Bueno, ahí te va. ¿Sí me explico? De repente estamos como los niños chiquitos: ay, es que necesito un gansito y una coca. No, lo que necesitas es un burrote de frijoles. Ay. ¿Sí me explico? A veces nos queremos chiplear nosotros solos. A veces Dios nos chiplea, es cierto, pero yo les he testificado, bueno, no sé si aquí, pero yo les he testificado. En cierta ocasión estábamos en Walmart y había unos pastelitos que se llaman volteados de piña, y a mí se me antojaba mucho uno, y uno de esos pasteles se me quedó viendo muy feo ahí en el Walmart. Y en ese entonces trabajábamos en un orfanatorio, mi esposa y yo más bien. Y me dice mi esposa: ¿sabes qué? Dice: pues o nos llevamos eso o nos llevamos esto de mandado, que es lo que sí necesitamos. No, le dije: pues el mandado, ni modo. Y así quedó, hermanos. Al día siguiente nos llegaron 12 volteados de piña al orfanatorio. 12. Comieron los niños. Los pastores se llevaron uno para su casa, o dos, no me acuerdo. Y nosotros tuvimos que invitar familias para que comiera pastel de piña con nosotros, porque era demasiado. Dios sabe, hermano, de que tienes necesidad, y ¿sabes qué? Él no escatima. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Por todos quiénes? ¿Por quiénes? Y como si lo creyeran, por nosotros. Lo entregó por nosotros, hermano. Qué importante es que usted y yo entendamos esto. Mateo capítulo 15, versículos 35 al 38, dice la palabra del Señor: y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Escuche, que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró. ¿De qué? De los pedazos, hermanos. Me ha tocado ver muchas películas en Semana Santa, yo no sé si a usted también.
que de repente narran ese milagro y se ve donde Jesús está, levanta los panes, levanta los peces y de repente empiezan a caer panes completos y peces completos. Y el milagro no consistió en eso, hermano. El milagro no consistió en eso. Y de repente hay mucha gente que se lo cree, porque lo vio en la película. Había un hermano, una vez estábamos cortando unas tablas para hacer unos castillos, y el hermano cortó una tabla de más y dijo: vamos a orar para que el Señor haga crecer la tabla. Y le dije: pongan unos clavos, que como que... Pero no, yo lo vi en una película, dijo, que el Señor hace crecer las tablas. A veces hay gente que sí se cree todo lo que sale en las películas, ¿verdad? Pero bueno, el asunto aquí, hermanos, es que Jesús partió los panes y partió los peces. ¿Qué le dio a los discípulos? Pedazos. Pedazos. Y si el Señor Jesucristo les dio pedazos a los discípulos, ¿qué les dieron los discípulos a la multitud? Pedazos. En eso consistió el milagro, hermanos. Y lo más maravilloso es que sobraron pedazos. Y todos comieron y todos se saciaron. 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. En la alimentación de los 5,000, la Biblia dice que eran 5 panes y 2 peces. Aquí dice pececillos. Eran más chiquitos. Quizá pudiéramos imaginarnos que en la alimentación de los 5,000 eran unos cachalotes, ¿no? Unos pescadotes o qué sé yo. Pero aquí dice que eran pececillos. ¿Sabe qué, hermano? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Qué es un pobre en espíritu, hermanos? ¿Sabe usted que mucha gente piensa que los pobres en espíritu son los que están enfermitos de su cabeza? Mucha gente piensa que los que tienen síndrome de Down, por ejemplo, son los pobres en espíritu. Y no. ¿Qué es un pobre en espíritu entonces? Un pobre en espíritu es aquel que siempre está consciente de su necesidad de Dios. Ese es el pobre en espíritu. Y cuando usted es pobre en espíritu, entonces el reino de los cielos está a su disposición. Eso fue lo que dijo Jesús. No es lo que yo me estoy inventando, no me lo estoy sacando de la manga, no me lo estoy sacando de sabrá Dios dónde, no, hermano. Eso fue lo que Jesús dijo: bienaventurados los pobres de espíritu o en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Había hambre, había necesidad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Además de tener sus ojos sobre nosotros para darnos lo necesario, hermanos, Dios tiene el poder para socorrernos en medio de cualquiera que sea la situación por la que estés atravesando. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Dice la palabra del Señor: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Tiene el poder para obrar. Tiene el poder, hermano, para no quedarse con los brazos cruzados diciendo: ay, pobrecito. Tenemos a un Dios poderosísimo, hermano, el Shaddai, el todo suficiente para las necesidades de su pueblo. Hermanos amados, en la palabra del Señor nos dice que Dios no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos y cada uno de nosotros, hermanos. Dios no va a escatimar sus recursos cuando se trata de ayudar a los que le siguen. Cuando se trata de los que le siguen, hermanos, Dios tiene todos sus recursos a nuestro favor, a nuestra disposición. Escuche lo que le voy a decir, hermano, porque muchos lo han tomado por otro lado. Muchos piensan que le pueden exigir a Dios. Y yo decreto, y yo declaro, y algunos hasta le cuentan a Dios, ¿verdad?
Y te damos 3, Señor, y 1, y 2, y 3. Y todo el mundo se cae. Yo no sé si el predicador no se lavó los dientes o qué, pero eso, todo el mundo se cae. Y le contamos a Dios como si Él fuera el siervo y nosotros los señores. Hermano, tenemos que poner los pies en el piso, como les había yo dicho allá en Urbi, los pies en el suelo y los ojos en el cielo, como los ojos de la sirvienta, de la sierva, miran a la mano de su señora, y los ojos del siervo miran a la mano de su señor. Así nuestros ojos están puestos en ti hasta que tengas de nosotros misericordia. Pero Él está ahí, hermano, y sus recursos están allí. Mire, Jesús no escatimó su poder, hermano, ni en la alimentación de los 5,000, ni en la alimentación de los 4,000. Él no escatimó, sobró. 7 canastas llenas, 7 cestas llenas. ¿Y sabe qué? Con los 5,000, 12. A mí me impresiona, hermano, que nos ha tocado hacer campañas. No sé, hace años que no se hacen, pero en el Almanza, no sé, en los gimnasios grandes. Y siempre, hermano, se ha dependido de la gracia de Dios para pagar la renta de esos lugares. Y siempre ha sobrado. Porque Dios es bueno. Porque Dios es fiel. Porque Él no nos va a dejar avergonzados, hermanos. El ejemplo que tenemos en cuanto a la alimentación de estos 4,000, o en el caso de los 5,000, hermanos, son 2 casos en los que sobraron cestas llenas de pedazos. Escuche, si hubieran sobrado pescados llenos, completos, o panes completos, hubiera sido un milagrazo, cierto. Pero el hecho de que hayan sobrado pedazos, hermano, nos habla de un milagro todavía mayor. Y usted me dirá, ¿cómo que mayor si eran puros pedazos? Sí, pero de esos pedazos comieron 4,000 en esta ocasión. En el otro, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Ese es el poder de nuestro Dios, hermano. Ese es el poder de nuestro Dios. Un Dios, hermanos, que nos vio sepultados en nuestra basura, sepultados en aquella cloaca donde estaba nuestra vida. Un Dios que tuvo el poder para meter su mano limpia, santa, sin contaminación, levantarnos de esa cloaca y lavarnos con su sangre. Que Dios como nuestro Dios, que haga por los que le siguen como el nuestro, que no escatimó ni a su propio Hijo, hermano. La pregunta es, hermanos, ¿qué repartieron los discípulos a la multitud? Eran pedazos. En el Salmo 121, versículos 1 y 2, usted lo conoce: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De qué está hablando el salmista, hermano? ¿De qué está hablando el salmista? Escuchen: alzaré mis ojos a los montes. Otro salmo dice que Jerusalén está rodeada de montes. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella. ¿Se acuerda de ese salmo? Así Jehová está alrededor de su pueblo. Ok, escuchen. En la antigüedad, hermanos, se usaba mucho las guerras por conquistar territorios. Cuando las naciones estaban formándose, había reyes que se levantaban contra otros, los mataban, ¿verdad? Mataban a su descendencia y se apoderaban de esas tierras para gobernar sobre esas tierras. Pero había ocasiones en que el rey al que se iba a conquistar era más fuerte. Entonces se hacían alianzas, se reunían varios reyes para pelear contra otros. Pero también era al revés: cuando el rey que iba a ser conquistado era más débil que otro, pedía ayuda a otros reyes, y otros reyes venían y lo apoyaban. Y el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes. Esperaba ver el ejército que viniera, esperaba ver aquel aliado que viniera a salvarlo, esperaba ver que aquellos montes se llenaran de gente, hermano, para ver la seguridad, la certeza de que podría hacerle frente al que venía contra él. Cuando yo era niño, en aquellos años nevaba muy padre, y me acuerdo que una vez nosotros éramos como 5 o 7 chavalitos, más o menos de la misma edad, entre 15 y 13 años quizá. Y había 2 que pues esos ya tenían como 18, 19 años más o menos.
ya eran grandes. Y estábamos en las canchas de ahí del Cerro de la Cruz, en la 60 y Samaniego. Los que conocen más o menos saben dónde están. Y nosotros estábamos jugando allá al fútbol y llegaron con que unas guerritas y que no sé qué, porque había nevado. Y empezamos, hermanos, las guerritas de nieve. Usted sabe lo que es eso, ¿no? Es la bolita de nieve, órale. Pero aquellos tremendos empezaron a meterle piedras a las bolitas de nieve, hermano. Y nos ponían unos trancos. Pues que los agarramos, hermanos. Quisieron meterse en la casa de unas muchachas que vivían enfrente de las canchas. Y los agarramos en el puro porche. Les bajamos los pantalones, hermanos. Se los llenamos de nieve y se los subimos otra vez. Pues éramos 7 contra 2. No, hermanos, se enojaron. Y se fueron enojados. Y nosotros seguimos ahí en las canchas. Pero como están en una como bajada, en una como de especie de tobogán que hacía en la calle, y dejamos de jugar, hermanos, y nos subimos a la esquina, y que los vamos viendo, hermano, que venían con un hormiguero de cholos detrás de ellos. Pues no fueron a decirles que los habíamos nosotros agarrado. Éramos puros lepes, hermanos. Y así se veía, hermano, toda la Samaniego se veía llena así de cholos que venían detrás de nosotros. Nosotros éramos 5 chamalitos, hermanos, de 15, 13 años. Fuimos y nos escondimos, hermanos, en un cuarto de cartón. Nomás entraban las piedras por todos lados, hermanos. Y había un hoyo que había hecho un perro ahí en ese cuarto de cartón y por ahí nos salimos, hermanos. Pues total que de repente, hermanos, ya andaban otros cholos de por ahí del barrio que fueron a ayudarnos, ¿verdad? Nosotros. Al último nosotros estábamos sentados arriba de una piedra, arriba de un cerro, y aquellos dándose pedradas allá abajo. Nosotros éramos unos lepes, unos niños. Alzaré mis ojos a los montes, dijo David. Esperaba ver toda la manada de cholos que viniera a ayudarle. Pero él dijo, no, mi socorro no viene de los montes. Mi socorro no viene bajando por esa colina, no viene bajando por esa ladera, no viene la Samaniego llena de cholos, no, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermano amado, tu defensor no es el pastor, tu defensora no es la iglesia, tu defensor se llama Jehová de los ejércitos. No es cualquier pelele, no es cualquier payaso, no es cualquier debilucho, es el que creó los cielos y la tierra, y no escatimó a su hijo, menos escatimará todas las demás cosas. Si Él nos entregó a su hijo, si Él se entregó a sí mismo por nosotros, Él está allí, hermano, y puedes clamar y puedes venir y puedes socorrerte en Él, hermano amado, como lo hacía David. Él veía los montes, Él veía los cierros, Él veía, hermano, a ver dónde venía su socorro, y se dio cuenta. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Qué importante es, hermano, que nosotros entendamos de dónde viene nuestro socorro. Que nuestro socorro no viene de un hombre, que nuestro socorro no viene de un ser sin poder, que no tiene misericordia, que no tiene gracia para con nosotros, hermano. Que nuestro socorro viene del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del que todo lo puede, del que está allí siempre pendiente de ti. Hermano, es importantísimo que nosotros entendamos esto. Tal vez en este momento tú no puedas ver de dónde viene tu socorro. Tal vez en este momento tú no puedas darte cuenta que tu socorro no está en los montes. Pero en este momento yo te invito, hermano, para que mires más arriba, para que pongas tus ojos más arriba del monte, más allá de donde se juntan el monte con el cielo o el cielo con el monte. Mira más arriba, porque tu socorro viene de Jehová de los ejércitos, el que hizo los cielos y la tierra, el que te formó a ti, el que te dio vida con el aliento de su boca. Ese es el Cristo que predicamos. Ese es el Dios que nosotros tenemos, en el cual confiamos. Un Dios que no le importó tu situación o mi situación. No le importó nuestra situación de pecado, quiero decir, para venir por nosotros, para venir a dar su vida. ¿Sabes qué sí le importó? Nuestro destino eterno. Él sabía que por como estábamos, nuestro destino era el infierno. Ahorita en la escuela dominical hicimos un ejercicio, ¿se acuerdan? ¿Has mentido alguna vez? ¿En qué te convierte eso? ¿A dónde irán los mentirosos? Él sabía, por eso vino.
y dio su vida. Él dijo: nadie me quita mi vida, yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese, hermanos, es el Cristo que predicamos. Ese es el Cristo en el que podemos confiar. Afirmamos confiadamente que Dios es muy compasivo, porque Él no escatimó ni escatimará su poder para con nosotros. Finalmente, afirmamos que Dios es muy compasivo y que podemos acercarnos a Él en cualquier situación que estemos atravesando, porque Él nos conoce y quiere que lleguemos a la meta. Fíjate lo que dice el versículo 32 en la segunda parte. Mateo capítulo 15, 32. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Dice: y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen. Él te conoce, Él me conoce y sabe que si acaso llega a escatimar su poder para con nosotros, lo más seguro es que desmayemos en el camino, porque no somos autosuficientes. Nosotros no lo podemos todo. Mire, a veces cometemos el error, hermano. Me ha tocado escuchar muchos testimonios, muchos, como usted no tiene idea. Especialmente, hermano, de gente que salió de las drogas. Escuche. Gente, me ha tocado escuchar gente que salió del alcohol y de las drogas. Especialmente esos dos tipos de personas. No quiero decir que los demás estemos exentos, por supuesto que no. Pero los que yo he escuchado, hermanos, que vienen de ese contexto, me ha tocado escuchar esto. Escuchen. Escuché uno que me llamó la atención, que él decía: si a mí se me aparece el diablo, yo me le monto encima, decía él, y lo domo, decía él, y yo le piso a la cabeza al diablo, decía, cosas así. Y de repente, ¿dónde estará el hermano? Anda metido debajo de un puente. ¿Cuál es el error que cometemos los cristianos? El error que cometemos los cristianos es pensar que como ya Cristo lo venció en la cruz, ya nosotros estamos exentos de sus artimañas. Y no. ¿Jesús lo venció en la cruz? Sí. Pero ahora nos toca a nosotros vencer en el nombre de Jesús. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Qué pasa, hermano? Mire, gracias, Ever, Dios te bendiga. ¿Qué pasa, hermano? Que pensamos que ya podemos, porque ya oré y salió fuera el demonio, pensamos que ya podemos. Porque ya oré y hubo un enfermo que sanó, pensamos que ya podemos. Porque ya oré y Dios respondió a una necesidad, a una crisis, a una situación difícil, ya puedo. Y nos descuidamos, hermano. Y cuando dejamos de alimentarnos de palabra, y cuando dejamos de alimentarnos del Espíritu Santo, y cuando dejamos que el Espíritu Santo se aparte de nosotros, porque no lo buscamos, porque no clamamos a Dios por esa necesidad que tenemos que suplir, entonces es fácil que el creyente, hermano, se deslice. ¿Qué dice la palabra? El que piensa. Y escuche, hermano, porque muchos lo han leído mal. Muchos lo han leído mal y dicen: el que esté firme, mire que no caiga. No, hermano, no dice eso la Biblia. Escuche. Cada palabra es importante. Si una coma, si un punto en coma, un signo de interrogación, un signo de exclamación, lo que sea, está allí, por algo está. Por algo está allí. No está dioquis. El que piensa, el que cree, el que supone que está firme, mire que no caiga. ¿Por qué hace esa acotación, hermano? ¿Por qué Dios nos dice si tú crees, si tú piensas? ¿Por qué? Porque llegamos a cometer el error de que como estamos bien sólidos, bien firmes, el diablo ya no nos va a tocar, ya no nos va a llegar. ¿Y sabes qué, hermano? Cuando tú piensas que el perro está dormido, es cuando es más fácil que te muerda. ¿Sí o no? Dicen que había dos hombres
padre e hijo, que eran ganaderos, eran granjeros, y había un coyote que les estaba comiendo las gallinas y los animales pequeños, ovejas y cosas así. Y un buen día se pusieron de acuerdo el papá y el hijo y agarraron los caballos y se fueron al bosque, al monte, a buscar al coyote, y que lo encuentran y que lo agarran, hermano. Le amarraron las patas de adelante, le amarraron las patas de atrás y lo jalaron con los caballos. Ya cuando el hijo pensó que el coyote estaba muerto, estaba el coyote tirado con los ojos cerrados en el piso, y se le quedaron viendo un rato al coyote. Y le dijo el muchacho al papá: vámonos, papá, pues ya se murió el coyote. No, le dijo, no hagas ningún ruido y quédate viendo a los ojos, velo a los ojos. Y está el coyote con los ojos cerrados, ¿no? Sino que de repente el coyote hizo eso. Les hizo ojitos, como luego dicen, ¿verdad? Sacó el papá una pistola y le dio un balazo al coyote. Y a veces nosotros, hermanos, estamos como ese hijo. Pensamos que el coyote ya se murió. Y dice la Biblia que el diablo, hermanos, como león rugiente, anda alrededor. ¿Qué dice? ¿Sí saben lo que comen los leones? Carne seca, dice aquel. Decía el Chavo del 8, ¿verdad? Las cebras, las jirafas y los misioneros comen carne. Y si tú como cristiano andas oliendo a carne, por eso dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahora, el apóstol Pablo usa una palabra clave, hermano. Dice: deslicemos, no sea que nos deslicemos. ¿Sabe usted que no es lo mismo caer que deslizarse? No es igual. Ahorita que ya nos andamos cayendo, Nebed y yo aquí, eso es caer. Deslizarse, hermano, ni cuenta te das. ¿Sabes cuándo te das cuenta? Dijo una vez uno: cuando ya estás hasta aquí. Uno que se cayó en una fosa, dijo: estaba hasta acá, dijo, hasta las suelas. Y le dijeron: no, pues entonces te fue bien. Dijo: pues una fosa séptica, ¿qué le pasa? Dijo: caí de cabeza. A veces es cuando nos damos cuenta, hermano, cuando ya estamos hasta acá, hasta la suela. Por eso, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Dios quiere que llegues a la meta. Dios sabe que no podemos solos. Dios sabe que es fácil que seamos engañados. Hermano, mire, se lo voy a poner así de fácil y así de importante. ¿Sabe usted cuántas doctrinas equivocadas han entrado a las iglesias cristianas de nuestro tiempo? ¿Y sabe usted por dónde entran? Por los púlpitos. Porque hay una doctrina novedosa. Leyendo el ojo al pastor. Gloria a Dios, dice el pastor. Y empieza a predicar aquella doctrina. Y de esa doctrina, hermano, se va llenando la iglesia. Y como en aquella iglesia lo predican y se están llenando de gente, está llegando más diezmo, pues hay que predicar aquello. Yo les he dicho muchas veces: yo prefiero 1000 veces llegar ahí arriba con 10 que allá abajo con 10,000. Pero el punto aquí es este, hermano: Dios sabe que lo necesitamos. Por eso envió a su Espíritu Santo, porque Él es compasivo. Él tiene compasión de ti. Él quiere que llegues. Él quiere que llegues. Yo creo que todos conocemos al menos un poco la historia del pueblo de Israel, ¿no? Sabemos que les tomó 40 años, hermanos, entrar a la tierra prometida, en un viaje que normalmente no debería de haber pasado de unas cuantas semanas. 40 años. Ahora,
Creo que todos sabemos, hermanos, que el retraso fue debido a la desobediencia, al pecado, a que 10 veces tentaron a Dios en el desierto. Y al final solamente 2 personas de toda aquella generación, solamente Josué y Caleb, pudieron entrar, con todos los que en su momento eran unos niños. Todos nosotros sabemos eso. El plan original de Dios no era que el pueblo estuviera 40 años en el desierto. Sin embargo, Dios retrasó un poco la entrada a la tierra prometida. Primero, hermanos, en primer lugar, según Éxodo capítulo 13, versículos 17 al 18, si usted quiere ir allá a la palabra, puede buscar si quiere. Pero Dios hizo que el pueblo rodeara, hermanos, para que no les diera temor con la guerra. Había guerra, hermanos, y Dios no quería que el pueblo se fuera a desanimar, que el pueblo se fuera a entristecer, que el pueblo fuera a tener temor de la guerra. Acuérdense que todos ellos eran esclavos. Ninguno de ellos sabía lo que era manejar un arma cuando salieron de Egipto. Todos venían de la esclavitud. Venían, hermanos, con una mentalidad de esclavos. Todos ellos no sabían lo que era enfrentar a un enemigo. Y en Éxodo capítulo 13, versículo 17, la palabra del Señor dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se regresen a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto, dice, armados. La palabra del Señor nos dice claramente que Él conoce nuestra condición. Él se acuerda que somos polvo. Él sabía que Israel se iba a arrepentir si veía la guerra antes de tiempo. Él te conoce. Él conoce tu corazón. Él conoce tus debilidades. Por eso está su Espíritu Santo allí. Y por eso, hermanos, hay una promesa de parte de Dios. Bueno, hay dos textos que quisiera leer y que usted me acompañara. Uno está en Jeremías 19:13 y el otro está en Jeremías también, en el capítulo 33, versículo 3. ¿Lo tienen? Jeremías 19:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios, hermano, no se ha apartado de ti. A lo mejor tú te sientes solo, a lo mejor tú te sientes débil. Se lo quiero ilustrar de esta manera, hermano. Había una pareja que tenían una troquita, una troca de esas, una Chevrolet de esas 70 y tantos, de esas trocas que tienen la cabina muy amplia, una troca automática, de transmisión automática, de esas que tienen los cambios acá en el bastón del volante. Y a donde quiera que iban, la mujer, cuando eran novios, la mujer iba sentada casi arriba de él, abrazada de él, él manejando acá bien. Se sentía la divina garza, como luego dice, porque llevaba a la novia ahí pegadita a él. Pero se casaron. Y cuando se casaron, hermanos, ya después de casados, la muchacha, iba en su ventana, nomás le faltaba hacer así. Y el muchacho seguía manejando, bueno. Y un día la mujer voltea a ver al hombre y le dice: oye, ¿te acuerdas cuando éramos novios? Cuando íbamos bien juntitos a donde quiera que íbamos. Y el muchacho voltea y le dice el señor voltea y le dice a la señora: yo todavía estoy en mi lugar. Hermano, Dios todavía está en su lugar. A veces los que nos apartamos somos nosotros, pero Dios sigue ahí. ¿Y sabes por qué sigue ahí? Porque Él quiere verte allá. Por eso sigue ahí, porque Él quiere verte allá. Él todavía está en el lugar donde tú lo encontraste, donde Él te encontró, donde tú pudiste rendirle tu vida, doblar tus rodillas y decirle: Señor, aquí estoy, te entrego todo lo que soy. Ahí sigue Él, en ese mismo trono de gloria, en ese mismo trono de justicia y misericordia. Ahí sigue sentado tu Salvador.
porque Él quiere que tú llegues allá. Por eso afirmamos que Él es compasivo, hermano. El Señor nos conoce plenamente. Dice el Salmo 103, versículo 4, Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Fíjese que por mi trabajo visito muchas agencias. Casi todas las agencias automotrices de la ciudad son clientes de nosotros. Y de repente venden un carro y dicen, es que ese vehículo está en campaña, tiene campaña. Yo antes decía, pues será campaña evangelística o qué onda con esos carros. No, resulta que cuando tienen campaña es porque vienen con un defecto de fábrica. La agencia está enterada de ese defecto de fábrica. Y antes de que el vehículo salga de la agencia, tiene que entrar a esa campaña de reparación o de cambio de pieza para que no salga el vehículo de la agencia con ese defecto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el fabricante sabe de qué pata cojea su vehículo que hizo. ¿Usted cree que el que nos creó a nosotros no sepa de qué pata cojeamos? Por eso está ahí. Porque no quiere, hermano, que salgamos con ese defecto, que no quiere que salgamos con esa crisis, con esa necesidad, con esa enfermedad, con ese problema. Pero es necesario que hagamos lo que hicimos el otro día con nuestro hermano Melchíades, de soltarle el problema a Él. Él es compasivo. Él quiere tener compasión de ti, quiere tener compasión de mí, quiere tener compasión de ustedes que están aquí y de aquellos que están allá en internet. Ese es el Cristo que predicamos. La compasión de Dios para con nosotros es tal que le preocupa que podamos desmayar en el camino, hermano. Él no quiere que tu fe desmaye. ¿Se acuerda de Pedro? Pedro, Satanás ha pedido tu vida para zarandearla como el trigo, pero no temas, yo estaré orando por ti para que tu fe no falte, para que no desmayes, para que tu fe no se canse hasta desmayar. Yo no sé por lo que usted esté pasando en este momento, pero si es que usted le ha creído a Jesús, hay una esperanza para usted, porque Él quiere tener compasión de nosotros. Él quiere tener compasión de mí. Él quiere tener compasión de ti. Solamente es necesario venir y decirle: Señor, aquí estoy. Tú conoces mi corazón, tú conoces mi necesidad, tú conoces la situación por la que estoy pasando, por la que está pasando mi matrimonio, por la que está pasando mi propia vida, por la que está pasando mi hijo, por la que está pasando mis padres. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero escuche con atención, présteme atención tantito, nada más 5 minutitos más o menos. Clama a mí, tú clama a mí, no al pastor, no al hermano, no a la hermana. Tú y yo y tú. Clama tú a mí, y entonces yo te voy a responder a ti. ¿Sí me hice entender? ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Si quiere venir al altar, el altar está abierto. Eterno Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús, he predicado tu palabra, Señor, con temor y temblor, tú lo sabes, Padre, porque uno de mis mayores temores, Señor, es predicar algo que no sea de parte tuya. Y yo quiero pedirte, Señor, que tu palabra llene este lugar y llene cada corazón, y cada corazón sea saciado, Señor. Si nos hemos apartado de ti y hemos sentido la soledad, Señor, ayúdanos a volver a las sendas antiguas. Si hemos, Señor, caído en un desánimo, en un desaliento, Señor, ayúdanos, fortalécenos, guíanos, Señor. Creemos que tú quieres tener compasión de nosotros, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que esa compasión se haga patente en nosotros, Señor.
Que tu Espíritu Santo llene nuestro corazón, que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas, Dios. En el nombre de Jesús, levántanos, restáuranos, Señor. Manifiesta tu poder y tu gloria, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. En el nombre todopoderoso de Jesús. Señor, hemos venido a glorificar tu nombre. Hemos venido a reconocer, Señor, cuán grande es nuestra necesidad de ti. Hemos venido, Señor, a reconocer que necesitamos el mover de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Y nos acercamos confiadamente a ti, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios que quieres tener compasión de tu pueblo, porque sabemos que eres un Dios que quieres compadecerte de nosotros. Y aquí estamos, Señor, clamando delante de ti, suplicándote, Señor, que tu gloria se manifieste en nuestras vidas, Dios. Hemos venido a suplicarte, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva con poder en nuestro corazón, Dios. Que tu gloria se manifieste, que tu poder se manifieste, que tu Espíritu Santo, Señor, llene nuestras vidas de tal manera, Señor, que podamos caminar, que podamos seguir adelante, Señor. No queremos desmayar en el camino, no queremos quedarnos a medias, no queremos quedarnos, Señor, sin tu gracia, sin tu misericordia, sin tu fidelidad, Padre. Aquí estamos, Señor, humillamos nuestro corazón delante de ti, humillamos nuestro corazón ante tu presencia, reconociendo, Señor, nuestra necesidad de ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, hoy venimos ante ti, hoy venimos ante tu presencia para suplicar